Esta es la historia de la computadora. En la actualidad, sin lugar a dudas, todos tenemos un ordenador en casa, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar cuál es la historia de la computadora? Este se remonta a muchos años antes de nuestra era, incluso a muchos años antes de Cristo. Uno de los primeros instrumentos para poder calcular fue el ábaco. Este es un artefacto que sirve para realizar operaciones matemáticas de una forma sencilla, como sumas, resta y multiplicaciones. Este consiste en un cuadro de madera que tiene barras paralelas, donde se corren bolas móviles. Estos son útiles para realizar cálculos simples, pero su origen se remonta a la zona de Asia Menor. Blaise Pascal fue el primer inventor de la calculadora, que funcionaba a través de ruedas y engranajes. El primer engranaje que le dio a su invención fue máquina de aritmética, que luego se convirtió en la rueda pascalina. Este invento sin duda es el antepasado remoto de nuestra actual computadora o de nuestro ordenador. En el año 1642, cuando tan solamente tenía 19 años, que Blaise Pascal, que concibió esta idea con el fin de facilitar la tarea de su padre, que acababa de ser nombrado superintendente de la Alta Normandía y que debería de restaurar el orden de los ingresos fiscales. Su invento permitiría restar y sumar dos números de manera directa y realizar la multiplicación y división de manera repetitiva. En el año 1645, después de 3 años de investigación y después de haber realizado 50 prototipos, presentó su primera máquina dedicado al canciller de Francia. Construyó una veintena de pascalinas en la siguiente década y los iba mejorando con frecuencia, y 9 de estas máquinas incluso han llegado a sobrevivir hasta la época. Y en el año 1951 surgió la que se encuentra considerado como la primera computadora. Este se llamó Sally. Este fue ampliamente comercializado con el nombre de Univac 1 y este comenzó a funcionar con éxito en el año 1952. La computadora Univac se utilizó para realizar el recuento de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El resultado se dio a conocer en 45 minutos, luego de haberse cerrado todas las mesas en los colegios electorales, y en el año 1952 entra en funcionamiento la primera de las llamadas IAS Machines. Este incorporaba muchas mejoras en respecto a sus predecesoras, y en el año 1962 se creó el primer juego para computadoras, Space War, y la primera generación de computadoras entre 1938 y 1958. Durante esta época, las computadoras funcionaban con válvula, utilizaban tarjetas perforadas para que puedan ingresar los datos, y los programas utilizaban cilindros magnéticos para poder almacenar datos e instrucciones internas, y estos eran utilizados exclusivamente en el ambiente científico y militar. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos, las cuales eran sumamente grandes, y estas utilizaban grandes cantidades de energía eléctrica, motivo por lo cual estas generaban una gran cantidad de calor, y estas eran extremadamente lentas. Debido a esto, la comunicación era corta. En 1963 comenzó la segunda generación de computadoras, y las características de esta nueva generación era que comenzaban a utilizar transistores para poder procesar la información. Los transistores eran más rápidos y pequeños y más confiables que los tubos al vacío. 200 transistores podían acomodarse en el mismo espacio que un tubo al vacío. Utilizaban pequeños anillos magnéticos para poder almacenar información e instrucciones. Estas producían gran cantidad de calor y también eran realmente lentas. Se mejoraron los programas de computadora que ya habían sido desarrolladas en la primera generación. Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación, los cuales eran comercialmente accesibles. Se utilizaban en aplicaciones de sistemas, en reservaciones de líneas aéreas, en el control de tráfico aéreo y en simulaciones de propósito general. La Marina de los Estados Unidos desarrolló el primer simulador de vuelo y surgieron las mini computadoras, los sistemas de terminales a distancia, y se comenzó a reducir el tamaño de las computadoras. Comenzaron a aparecer muchas compañías y las computadoras comenzaron a ser bastante avanzadas, como la serie 5000 de Urro y la Universidad de Manchester con su computadora Atlas. Pero en aquellos años, algunas computadoras todavía se programaban con cintas perforadas y otras a través de un cableado en un tablero. En el año 1964 y 1970 aparece la tercera generación de computadoras, donde comenzó a utilizarse los circuitos integrados, lo cual ha podido abaratar los costos, y al mismo tiempo se podía aumentar la velocidad del procesamiento y se podía reducir el tamaño de estas máquinas. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de los circuitos integrados, las pastillas de silicio, donde se colocan miles de componentes electrónicos, el PDP-8. Este fue el primer mini ordenador, y en el año 1971 y 1983 empezó la cuarta generación de computadoras con la aparición del microprocesador, es decir, un único circuito integrado donde se reúnen todos los elementos básicos de una máquina, y se podía colocar más circuitos integrados en un solo chip, y cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo en la actualidad contiene la unidad de control, la unidad aritmético-lógico y el tercer componente, la memoria primaria. Estos son operados por otros chips que reemplaza la memoria de los anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio.
ellos y se comienzan a desarrollar los microcomputadores, es decir, las computadoras personales, o las también conocidas como PC. Además, se desarrollan las supercomputadoras. Una característica de esta generación es que ya se han desarrollado los circuitos integrados para poder procesar la información. Se desarrollaron los chips para almacenar y para procesar la información, y se comenzaron a desarrollar los tipos de computadoras IBM. Y una vez más, las computadoras se siguen haciendo más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Consumían menos fluido eléctrico y estas generaban menos calor. Entre los años 1984 y 1989 comienzan a aparecer la PC como la conocemos hoy en día. IBM presenta su primera computadora personal y la más revolucionaria en el sector informativo y la acelerada marcha de la microelectrónica. La sociedad industrial se comienza a imponer el desarrollo del software y los demás sistemas que comienzan a utilizar las computadoras. En el año 1989, las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas, paralelo vertical, con cientos de microprocesadores vectoriales. Trabajando al mismo tiempo, se han creado computadoras que son capaces de realizar más de 1 millón de millones de operaciones aritméticas, teraflops, las redes de área mundial, Wide Network, y estos sin duda seguirán creciendo desorbitantemente, utilizando medios de comunicación a través de fibras ópticas y conexiones satelitales, utilizando el ancho de banda de una manera impresionante. Déjanos en los comentarios tu opinión y ya sabes que para más videos como este, síguenos y dale me gusta a nuestra página.